Bienvenidos alumnos de la generación 15 de la maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es para mí un placer contactar con ustedes a través de este medio para desarrollar el inicio del programa formativo de esta maestría. Mi nombre es Marisela Cornejo Jiménez, soy psicoterapeuta transpersonal integrativo. Mi profesión de origen es el trabajo social y soy también licenciada en ciencias religiosas. Desde esta formación profesional, entre otras, y desde la experiencia de atención al ser humano de 30 y tantos años, en procesos de formación, de capacitación, de acompañamiento en procesos espirituales y de psicoterapia, es que estoy frente a ustedes para que iniciemos este proceso de formación. La materia que van a desarrollar conmigo es la materia de antropología transpersonal. Es con el estudio del hombre con el que nosotros iniciamos a poner el marco de referencia de todos estos conocimientos y habilidades que ustedes irán adquiriendo a través de todo el proceso formativo. Recibirán tanto por parte de la unidad académica de nuestro instituto como de mi parte, una vez que establezcamos el medio para hacer contacto, el programa correspondiente a la materia, de tal forma que independientemente de que sigamos contactando por este medio o que podamos ya encontrarnos en las instalaciones del instituto, una vez que las autoridades nos permitan utilizar nuestras instalaciones, nosotros podamos ir llevando todo el proceso de trabajo. Ustedes puedan avanzar en su formación y podamos establecer pues todos los enlaces que requiramos para poder lograr este desarrollo de los conceptos base de esta maestría. Así que iniciamos, les repito, con esta materia, antropología transpersonal. El objetivo de nuestra materia, tomado textual de nuestro programa, es el siguiente. Al finalizar el curso, el alumno aplicará estrategias de servicio y apoyo a los otros de acuerdo a los principios de la antropología filosófica trascendental, actual y realista, que permitan comprender los estados alterados de conciencia y la percepción de la muerte. Este es nuestro objetivo en general. Como ustedes se darán cuenta, necesitamos nosotros ir haciendo un abordaje parte por parte de todos los elementos que conforman este objetivo. En su primera parte nos habla de la antropología, pero de la antropología desde un marco filosófico. Recordemos que la antropología como ciencia es una ciencia que se encarga del estudio del hombre, desde sus conceptos base, antropos hombre, logos, tratado, estudio, discurso. En su definición, por lo tanto, etimológica esencial, pues cuando hablamos de antropología estamos hablando del estudio del hombre, pero el hombre en su diversidad, el hombre en su amplitud de concepciones, pues tiene una serie de aristas a través de las cuales nos podemos acercar a su realidad. ¿Sí? El estudio del hombre es amplio. ¿Qué tan amplio es este estudio del hombre? Pues tan amplio como su concepto lo define, se los comparto textual también. Antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Estamos hablando entonces de que para hablar del hombre necesitamos tomar conciencia de que el hombre abarca una realidad individual, abarca una realidad colectiva
y que esa colectividad tiene dos elementos muy importantes, un elemento social y un elemento cultural. ¿Acaso no es lo mismo lo social y lo cultural? ¿Acaso son parte lo cultural de lo social? ¿Acaso el individuo puede vivir por sí mismo o necesita realmente de la sociedad? Y esa sociedad a la que pertenece le marcará formas de vida establecidas por la cultura. Todos estos conceptos necesitamos nosotros irlos afinando. Ciertamente partimos todos ya de una formación inicial. Ustedes ya son alumnos de maestría. Por lo tanto, muchos de estos conceptos tendrán ya bases sólidas en unos, a lo mejor no tan sólidas en otros, pero no son conceptos desconocidos para todos los que estamos aquí. Entonces, lo que corresponde en este nivel es ir afinando. ¿De qué se habla? Cuando se habla de los aspectos físicos del hombre, cuando se habla de los aspectos sociales, de los aspectos culturales, y dónde aparece esta dimensión de lo transpersonal. Por lo tanto, para desarrollar nuestro objetivo y para lograr este acercamiento que nos marca de una manera tan puntual, donde nos dice que vamos a hacer este estudio para poder nosotros establecer estrategias de apoyo y de servicio a los otros, de acuerdo a los principios de la antropología filosófica. Pero cuando hablamos de filosofía, de repente pudiéramos pensar que lo filosófico pues es entrar a un mundo de ideas, a un mundo de cuestionamientos que pueden ser un poco dispersos, un poco inmanentes. Y aquí de lo que se trata es que nos acerquemos y nos auxiliemos de la antropología filosófica en su rama filosófica para poder llegar a un aspecto realista o un aspecto aplicativo completamente dentro de lo que es la vida social y cultural del hombre, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues nuestro programa en sí nos marca una serie de temáticas a través de las cuales nos vamos a acercar a eso. La primera, pues hacer este abordaje acerca de qué entendemos por la antropología y cuáles son sus partes, ¿sí? Después nos vamos a ir a tratar de acercarnos a conceptualizar o enmarcar lo que es la antropología transpersonal, ¿sí? Y vamos a desarrollar ahí algunos elementos que tienen que ver con los grandes enigmas de la vida del hombre, ¿sí? Finalmente, entrar en este estudio antropológico y desde este marco filosófico tiene como guía, como sentido, el poner atención en algunos de los enigmas que han acompañado la existencia del hombre, ¿sí? ¿Como qué tipo de enigmas? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? El hombre es realmente un ser totalmente social. Es verdad que el hombre necesita de los otros para poder subsistir. Finalmente, una de las grandes expectativas que muchas veces tenemos en diferentes momentos de nuestra vida es el ser libres, el poder autogobernarnos, por lo tanto, el no depender de nadie, el no estar sujetos a reglas, el no estar sujetos a formas establecidas de vida e ir por lo nuevo. Y entonces, pues, el hombre a través de qué va a establecer su espacio de identidad en el aquí y en el ahora. Por una parte quiere ser él, pero por otra parte está a expensas de lo que la sociedad y la cultura a la que pertenece le provee como medios de existencia. Entonces, pues necesitamos detenernos a observar cómo es que se ha dado este caminar del hombre a través de toda la historia de la humanidad,
porque estas preguntas no son preguntas que nos pertenecen solamente a nosotros o que nos pertenecen en esta época solamente de acuerdo a las condiciones en las que nosotros vivimos. Son preguntas que han acompañado a la humanidad, son preguntas que han promovido el desarrollo de la ciencia, de la técnica, son preguntas que en la búsqueda de su respuesta, han generado cambios sociales, han generado cambios en el mundo. Así es de que, sin embargo, a través de toda la historia del hombre y habiéndose generado todos estos cambios a través de preguntas como estas o algunas parecidas a estas, es que nosotros venimos a estar aquí para tratar de ubicar en este espacio actual, aquí en el 2017, en medio de todos los acontecimientos que nos están rodeando en este momento, un acercamiento a esta identidad del hombre y a esta necesidad del hombre por responder estas preguntas. ¿Cuál es el origen de estas preguntas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo inicia la vida? Una vez que llega la muerte, ¿hay algo después de la muerte? ¿Qué nos dicen aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué nos dicen aquellos que no han regresado de la muerte y que de repente por ahí nos explican que después de la muerte existe qué? La vida y la muerte son los grandes enigmas de la existencia humana. En el inicio, ¿cómo inicia la vida? ¿Desde qué momento inicia la vida? Y luego en el transcurso de la vida en sus diferentes etapas, ¿cómo es que el hombre va logrando esa independencia, esa autosuficiencia que le permite adueñarse de su ser y que le permite perseguir sus objetivos, que le permite dirigirse a las grandes metas de su destino? ¿Y qué es el destino? ¿Existe el destino? ¿O somos constructores de nuestro propio destino? Vamos teniendo diferentes planteamientos acerca de cómo resolver estas preguntas. No todas estas soluciones las vamos a dar a través de esta materia. Nosotros solamente hacemos el primer acercamiento, ¿sí? Finalmente tienen ustedes todo un proceso en el que desde diferentes abordajes, desde diferentes temáticas, van a ir constantemente penetrando en estos enigmas. Sin embargo, es desde la antropología desde donde ponemos este marco de referencia, ¿sí? El hombre, a través de qué se da cuenta de que existen todos estos enigmas en su ser. Y entonces empezamos a hablar de la conciencia. La conciencia será otro de los temas a abordar dentro de nuestra materia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia como un estado natural, como un estado ordinario, o la conciencia como algo que se puede potencializar a través del uso de algunas sustancias o de algunos elementos externos a la naturaleza humana, o la conciencia como ese estado que se puede entrenar a través de algunas prácticas. Cuando hablamos de la conciencia y de que a través de la conciencia es como nosotros podemos ir resolviendo la parte de estos enigmas que nos corresponde a nosotros, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la conciencia? ¿O cómo vamos a conceptualizar? ¿Cómo vamos a tener un marco de entendimiento de lo que es esto? Pues es otro de los temas que vamos a abordar aquí. Y luego en esta dimensión de lo transpersonal, ¿en dónde entra? ¿A qué se refiere esta dimensión transpersonal? ¿Es algo aparte del hombre? ¿Es algo además de la historia que ya el hombre ha ido desarrollando dentro de su marco, dentro de su proceso de encuentro con la naturaleza, con los animales, con el otro ser humano?
con la persona humana, con los diferentes tipos de comunidades sociales y culturales que existen en el mundo. Entonces, aquí la conciencia, ¿cómo es que nos brinda esas posibilidades de hacer este contacto profundo, este contacto de entendimiento con el otro? Pero ¿quién es el otro? Cuando hablo del otro, ¿quién es el otro? Y entonces aquí entramos en uno de los elementos más importantes que tiene la antropología. La antropología está dirigida a hacer un estudio del hombre, pero en todas sus formas de existencia, en todos sus ambientes, en toda la diversidad que representa hablar del hombre. Por lo tanto, la visión con la que la antropología se acerca al hombre, pues es muy amplia. Depende de las situaciones geográficas, depende de las situaciones climáticas, depende de los niveles de desarrollo en las que está inserto cada grupo humano. Van a ser los elementos a través de los cuales la antropología podrá hacer este estudio o este acercamiento acerca de lo que significa para esa comunidad humana la resolución de estos enigmas de los que les hablaba hace un momento. ¿Sí? Y entonces, al acercarse a esta diversidad, también viene este plano comparativo. Tenemos dentro de la antropología otra área que es la comparativa. Si ciertamente por una parte hay que otorgarle a cada grupo humano su identidad propia, conocerla, observarla, también es cierto que hay que traer en otro ámbito esas diferentes formas de vida para contactarse entre unas y otras. Los significados de la vida, los significados de la muerte, los significados del para qué estamos aquí, si hay algo después de la muerte, son significados que se van a ir descubriendo a través de este acercamiento a la diversidad humana. Y muchas veces pensamos que la diversidad humana es algo que solamente existe haciendo conciencia de que los habitantes de América pues tienen formas de vida distintas a las comunidades humanas europeas o a las comunidades humanas africanas. Y entonces pensamos que somos grandes bloques de identidad. Sin embargo, si nos detenemos un poquito y empezamos a observar nuestra ciudad, podremos darnos cuenta de que aún en nuestra ciudad empezamos ya a hablar también de diferentes grupos humanos. ¿Sí? Ya la manera en la que conceptualizamos las respuestas a estos enigmas, pues es distinta de acuerdo a la procedencia que tenemos dentro del mismo país. ¿Sí? La manera en la que se conceptualizan estos elementos existenciales desde el sur de la República en esas comunidades indígenas de Chiapas, de Oaxaca, y la manera en la que se conceptualizan allá en la frontera, ya los que están muy pegados hacia los Estados Unidos, pues empieza a presentar variaciones bastante representativas. En el centro estamos nosotros, pero estamos ahora en lo que ya se llama la megalópolis. Y somos la megalópolis porque ya también la diversidad humana en la que nos estamos enfrentando en este momento, pues es grande, grande, grande. ¿Qué tan grande? Pues en este momento yo solo les puedo compartir que es muy grande, muy diversa. Son los antropólogos los que se encargan de ir estableciendo estas diferentes grupos humanos, estas diferentes comunidades humanas en las que se van dando estas diferencias acerca de el bien, el mal, lo que conviene, lo que es la libertad y sobre todo cómo nos corresponde vivir.
cómo nos corresponde interactuar como sociedad, bajo qué normas, bajo qué criterios, bajo qué organización política, bajo qué organización es como nosotros debemos vivir. Y este aspecto social pues está también muy acompañado de este elemento cultural que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con el mundo de creencias fundamentales a través de las cuales los diferentes grupos humanos establecen ese marco de valores que los vertebran, que los fundamentan para enfrentarse a la vida. Y entonces en esta megalópolis también vamos a enfrentar pues una diversidad humana bastante importante, ¿no? Y entonces pues tenemos las comunidades en Xochimilco con un mundo de tradiciones apegadas a las cuestiones religiosas, judeocristianas sobre todo, y tenemos por otra parte las comunidades del centro de la ciudad muy apegadas a las actividades económicas a través del comercio ambulante, ¿sí? Y tenemos las periferias de la ciudad en donde pues se habla de la existencia de la violencia, se habla de la existencia de formas de vida en donde pues eso, la violencia tiene un aspecto de sobrevivencia, una importancia para sobrevivir muy importante. Pero también existe un mundo de valores dentro de lo positivo, dentro de lo que impulsa el desarrollo del hombre. Lo importante de que nosotros podamos acercarnos a toda esta diversidad humana y a ver cómo es que contestan estas preguntas, estos enigmas existenciales, pues es que nosotros podemos ver hasta dónde este mundo de creencias, de tradiciones, de formas de organización social, promueven el desarrollo del individuo, lo potencializan, lo impulsan hacia nuevas formas de establecer contacto con la naturaleza, de establecer contacto con los animales, con el otro ser humano, y a través de esa manera de contactar, cómo la persona y las sociedades van teniendo la posibilidad de experimentar satisfacción, de experimentar plenitud, de experimentar bienestar. O, por el otro lado, cómo este mundo de creencias, este mundo de tradiciones, esta organización social, puede en un momento determinado representar una limitación para este descubrimiento o para este desarrollo de las potencialidades del hombre. Y luego también tendríamos que ir en esta parte filosófica a penetrar a la cuestión de ¿y a qué le vamos a llamar limitación? ¿Y a qué le vamos a llamar potencializar? ¿En función de qué valores, en función de qué principios es que podemos considerar que un mundo de tradiciones y de organización social o una estructura de creencias puede ser limitativa o puede ser potencializadora de las capacidades del hombre? Entonces, pues en este marco filosófico es en el que nosotros lo único que podemos hacer desde este marco tanto más teórico, pues acercarnos precisamente al trabajo de los estudiosos, al trabajo de los que se han dedicado a hacer estos acercamientos. La antropología es una ciencia con una diversidad enorme de ramas de desarrollo, precisamente porque acercarse al hombre representa todo este marco de preguntas y de posibilidades a las que yo de una manera muy somera me estoy acercando. Para esto, la antropología ha establecido ramas como la etnología. O sea, depende de qué etnia nos estemos refiriendo, pues van a ser los marcos valorativos que vamos a establecer. Y entonces es desde los aportes que nos hacen en la etnología
que nosotros podemos acercarnos a la comprensión de los significados que estos elementos de vida están jugando para la persona. Entonces tenemos aquí ya como 3 maneras de acercarnos a la antropología, o 3 maneras en las que la antropología nos permite acercarnos a esta diversidad humana. Una de ellas es pues este sentido holístico, o sea, este sentido en el que todo lo que está integrando la existencia del hombre cuenta, ¿sí? Todo tiene un peso y todo tiene un sentido. El otro elemento o el otro enfoque que nos aporta la antropología es esta posibilidad comparativa entre la manera en la que se desarrollan unas sociedades y se desarrollan otras, entre los aportes que realiza una cultura con relación a la otra. Y por otra parte, la pregunta, ¿qué será más importante? Considerar la importancia de toda esta situación holística, o sea, que todos los elementos que conforman la vida del hombre estén ahí, participando del estudio de la resolución de estos enigmas vitales que hace. ¿O será más importante para nosotros la comparación que se puede hacer entre una sociedad y otra y tratar, por lo tanto, de rescatar del aporte de una y de otra esos elementos que van a servir para la promoción, para la plenitud, para la búsqueda de realización del bienestar de la vida humana? ¿Qué parte será como la más importante, o qué aspecto juega uno, qué aspecto juega el otro en esta relación? Y luego ambos elementos, tanto la comparación como esta parte holística, pues están cimentados en una existencia biocultural, ¿sí? Cada comunidad humana tiene una manera de relacionarse con su entorno biológico, y tiene, a través de la forma en la que es ese entorno, es que se desarrollan muchos elementos de esta cultura que lo acompañan. Recordemos que dentro de la cultura están inmersos todos estos elementos que tienen que ver con el concepto de la divinidad, la práctica religiosa, el sentido del ser, el concepto sobre el bien, sobre el mal, el cómo se ha ido heredando la herencia que cada pueblo tiene de todos estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces tenemos ya ahí como 3 diferentes enfoques que integran este abordaje antropológico: este elemento holístico, este elemento comparativo y este elemento biocultural. A través de la interacción de esos elementos es que nosotros requerimos hacer ese acercamiento a la realidad del pensamiento, de la percepción, del manejo emocional y del manejo de las relaciones que las comunidades tienen. Desde estos enfoques que ya les he mencionado, entonces viene la determinación de cuál será nuestro modo de acercamiento en este aspecto antropológico, porque la antropología puede ser una ciencia que desarrolle toda su investigación con el único propósito de obtener datos, de hacer teorías o comparaciones a nivel netamente estadístico, que permitan pues que a través de esos datos fríos tener una visión general, lo cual es muy útil y muy válido. Sin embargo, existe también otra perspectiva, que es la perspectiva de la antropología aplicada. ¿Qué es la antropología aplicada? A través del resultado de todos estos acercamientos a la diversidad humana, su estudio y su comparación,
y de establecer esta relación que tiene con la biodiversidad. Entonces, el punto importante sería, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué aplicación damos para encontrar caminos de acercamiento al ser humano? Una vez que lo hemos conocido, una vez que nos hemos acercado, una vez que hemos hecho contacto con estas características humanas, pues ¿para qué lo vamos a utilizar? Y es ahí desde nuestra área donde para el proceso formativo que estás iniciando el día de hoy, esta parte de nosotros nos vamos a acercar al antropólogo transpersonal. ¿Acaso existe el antropólogo transpersonal? ¿Acaso existe como rama de la antropología lo transpersonal? Quiero compartirte una definición como tal. ¿Qué es el antropólogo transpersonal? ¿Qué concepto se maneja de lo que es la antropología transpersonal? Va en este sentido. El antropólogo transpersonal es un individuo que posee una estructura fuerte, muy estable y ampliamente flexible, que le permite confrontar las situaciones nuevas, buscando la sensibilidad de los seres humanos. Esta es una definición muy importante, me parece a mí, y creo que es un concepto que puede ir abriendo paso a lo que después nosotros tendremos que conceptualizar o enmarcar acerca de lo que es un psicoterapeuta transpersonal. El antropólogo transpersonal, dice aquí, es un individuo que posee una estructura fuerte, muy estable, pero ampliamente flexible. ¿Sí? ¿Estructura de qué? Su estructura de pensamiento, su estructura emocional, es consciente de la estructura de la sociedad a la que pertenece, es consciente de la cultura a la que pertenece, sabe cuáles son sus elementos, sabe por lo tanto, cómo está estructurada su identidad desde todos esos elementos que lo integran en todo su ser, en el pensar, en el sentir, en lo social, en lo cultural. Es consciente de eso. Sin embargo, desde esa conciencia y desde esa estabilidad que posee, también es ampliamente flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo seguro de lo que se es como se puede ir a reconocer al otro, ¿sí? Pero para dejarlo ser lo que es, para ir y conocerlo, sin tratar de hacerlo como yo, o en un momento determinado, sin tratar de hacerme como él, si es que solamente lo estoy haciendo como un acto de experimentación. Algunas veces creemos que por el hecho de utilizar una indumentaria de tipo indígena, pues yo estoy comprendiendo el mundo indígena. Y pues, quién sabe, tendríamos que hacernos la pregunta de si realmente estoy acercándome, estoy comprendiendo ese mundo, o solamente simpatizo y les proveo de mi reconocimiento a través de utilizar su indumentaria, ¿no? Entonces, esta flexibilidad de la que se habla en la antropología transpersonal tiene que ver con ese poder ser lo que auténticamente se es desde esa conciencia concreta de identidad para ir y observar al otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a observar del otro? ¿Qué es lo que se quiere conocer del otro? Porque en esta diversidad de elementos que conforman cada realidad humana, tanto individual como colectiva, pues son muchísimos los elementos que participan ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a conocer? Y habla aquí de permitirnos al conocer, confrontar las situaciones nuevas y
desde esta búsqueda de la sensibilidad con la que esos seres humanos contactan con su realidad biocultural, ¿sí? Entonces, la antropología transpersonal va a ir a encontrarse con esta diversidad humana para conocerla, pero para conocerla desde esos elementos sensibles. ¿Y qué sería lo sensible? ¿Qué está involucrado en eso sensible? Sensible desde la sensación, sensible cuando hablamos de esa susceptibilidad que tenemos a nivel emocional, o sea, ¿qué tipo de sensibilidad? No estamos hablando de este tipo de sensibilidades, estamos hablando de cómo se contacta con lo que el ser humano esencialmente es. Ese grupo humano al que se acerca, ese grupo humano que se observa, que se estudia, cuáles son los sentidos profundos que tiene sobre la esencia de su ser. ¿Y de dónde le surgen? Ese concepto de lo que es esencial para el ser humano tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con el respeto al anciano, tiene que ver con el reconocimiento de que los seres humanos, aunque estamos interactuando todos aquí, pues dependiendo de si somos jóvenes, si somos viejos, si somos mujeres, somos hombres, nuestro valor cambia. ¿Cómo es que se hace contacto con eso? Y luego, alrededor del hombre en su hábitat, ¿cómo es que entiende, cómo es que contacta con los elementos de la naturaleza? ¿Cómo es que contacta con el animal? Con los otros reinos que forman esta biodiversidad, ¿cómo es que contacta? ¿Sí? Entonces la antropología nos va a brindar esa posibilidad de ver y también de entrar en ese marco comparativo de los diferentes pueblos, ¿sí? Nosotros aquí en la megalópolis también tenemos esa realidad social y cultural. Ahora somos una ciudad en donde las diferentes concepciones están presentes. No olvidemos que somos una zona de alta migración de los estados, de alta migración de las comunidades indígenas. Y entonces también en nosotros van a estar presentes estos elementos que tienen que ver con la esencia del ser, ¿sí? En dónde está lo importante. Y reconocer todos estos elementos que están formando esta diversidad humana y que están orientándose hacia esta dimensión transpersonal, hacia esta dimensión que tiene que ver con esta parte esencial del ser, ¿qué nos van a aportar para crecer y para lograr elementos conceptuales, habilidades y un desarrollo de nuestra persona, de tal manera que nuestro servicio como psicoterapeutas pueda responder a las necesidades y a los mundos de concepción de la vida que cada uno de estos grupos humanos tienen, ¿no? Son elementos fundamentales para que nuestro servicio pueda realmente encontrar una ruta de acceso a lo que ese enigma personal que se va a presentar frente a nosotros, y requiere ser acompañado y requiere ser dotado de elementos para ir llevando un desarrollo de elementos que le permitan un bienestar en la vida, pues esté en nuestras manos y nosotros podamos hacer ese nivel de contacto. Entonces, pues el marco filosófico aquí
Y en relación a esto transpersonal, pues será y es uno de los acercamientos más importantes que tendremos que desarrollar. Dice nuestro objetivo que este desarrollo debe ser actual y realista, ¿sí? Sí vamos a establecer una diferencia entre el mundo de creencias que provienen de lo cultural, que provienen de la tradición, no porque queramos descalificarlos o considerar que no tienen la validez suficiente como para apoyarnos en ellos. No. Lo que pasa es que el apoyo de muchos de esos elementos culturales y que provienen sobre todo de las herencias tienen una fundamentación dogmática muy importante. ¿Dogmática en qué sentido? Muchas de estas formas de vida están seriamente arraigadas a lo que son las formas de relación que el hombre tiene con lo divino, ¿sí? Y de esa relación pues han surgido leyes que se han convertido en dogmas, es decir, en principios establecidos que deben cumplirse así, porque así es, porque eso es lo correcto, y que en muchos de los casos no tienen ya la apertura hacia el análisis de cómo es la sociedad actual en la que estamos viviendo, cuáles son las posibilidades que el mismo hombre ha ido creando para su servicio, ¿sí? Y entonces de repente tenemos algunos problemitas en el ámbito de la fe, en donde la fe tiene un cierto nivel de divorcio con la vida cotidiana, con la vida común, ¿sí? Entonces, no es nuestra intención, al menos desde esta materia, entrar en ese tipo de cuestionamientos o en la resolución de esos dilemas, sino más bien venirnos hacia el área más científica, en donde la antropología, para hacer este abordaje, pues va a auxiliarse de la psicología, por una parte, como esta ciencia que permite hacer una comprensión de este mundo emocional, de este mundo de desarrollo del pensamiento que hay en el ser humano, ¿sí? Y que desde esta conciencia, ¿sí? Desde la forma en la que este mundo perceptivo que genera pensamientos, que se establece en respuestas emocionales, es a través de la filosofía como va a ser este marco de unidad, ¿sí? Recordemos, y quisiera establecer que la filosofía tiene esta definición elemental que dice que la filosofía es el amor a la verdad, ¿sí? Y que es a través de la filosofía como nosotros nos acercamos a la realidad última que da origen a las cosas, a todas las cosas, entendiendo la realidad última o la situación última, no como el hecho de la que acaba de aparecer, sino más bien la que está en la capa más profunda, en el corazón de todo lo que se ha ido agregando a ella, un poco como las cebollas, ¿no? El corazón de las cebollas. El corazón de las cebollas es pequeñito, sin embargo, en ese corazón, es esa pequeña raíz la que permite que las capas y capas y capas que después van a formar una gran masa, permiten que se establezcan. Entonces, hay que saber cómo es ese corazón, que hay como finalidad última ahí metida en esta concepción del hombre. Y esta concepción del hombre pues se ha dado a través de la inteligencia del hombre.
Y la inteligencia del hombre pues está reflejada en esta capacidad de pensamiento, en esta capacidad emocional, en esta posibilidad de tomar decisiones y de hacerse consciente de todo lo que le rodea, ¿sí? Entonces, nuestro acercamiento a esta realidad humana pues será haciendo embonar todos estos elementos. Desde estos elementos pues lograremos ese holismo del que les hablaba anteriormente. Desde esa comprensión holística podremos ver un grupo humano en relación a otro. Podremos en esa comparación establecer algunos elementos de crecimiento a partir de ver cómo se relaciona desde su mundo de tradiciones, de creencias, de formas de vida, de desarrollo del arte, cómo se desarrollan unos y cómo se desarrollan otros, y entonces poder rescatar los elementos nutritivos para una promoción del bienestar humano. ¿Qué es el bienestar humano? Bueno, pues es otro de los grandes enigmas que acompañan el desarrollo de esta materia. Entonces, bueno, este es como el marco general. Esta es la introducción a nuestra materia con los elementos conceptuales esenciales que ustedes van a poder revisar también a través de la bibliografía que se les proporciona, y que, como les repito, pues la unidad académica se habrá encargado ya de hacerles llegar sus programas, ¿sí? Y también en el contacto que establezcan conmigo, podremos establecer ahí las lecturas y el trabajo que habrá que hacer para poder ir profundizando estos temas, ¿sí? Espero que este primer encuentro a través de este medio, este desarrollo de lo que es el contenido de nuestro curso y estos primeros elementos sean lo suficientemente claros para ustedes. Y que podamos mantener nuestro contacto y que podamos establecer pues nuestra unidad en el desarrollo de nuestra materia. Finalmente, para concluir nuestro encuentro del día de hoy, establezcamos cuáles van a ser los elementos a través de los cuales vamos a evaluar, ¿sí? Dependiendo, a reserva más bien de que nuestro contacto siga siendo a través de de este medio, o de que podamos regresar al aula. En principio, pues hablamos de que la evaluación consta de 3 partes, ¿sí? Una de esas partes es la participación en clase, y la participación en clase está dividida en 2 elementos. Uno, la asistencia, que como mínimo deberán ustedes acreditar el 80% de asistencia a las clases. Mientras lo hagamos por este medio, la asistencia va a estar registrada a través de que yo reciba por parte de ustedes un correo electrónico notificándome que son ustedes parte del grupo, que ya han hecho contacto conmigo, ¿sí? Y desarrollan, para que yo les pueda devolver el trabajo de control de lectura que tendrán que hacer, ¿sí? El segundo elemento para nuestra evaluación serán esos controles de lectura que ustedes van a presentar a través de diferentes medios, ya sea a través de la resolución de un cuestionario, de la elaboración de un mapa conceptual, o dependiendo de cómo vaya siendo la temática a desarrollar, ¿sí? Ya con cada tarea les iré enviando yo a ustedes de qué se trata la lectura y qué trabajo tendrán que elaborar. De entrada, pues les pido que me envíen un correo electrónico, ¿sí? Mi correo es cornejojmaris@yahoo.com.mx, ¿sí? Se los repito, cornejojmaris
yahoo.com.mx. Yo les devolveré a esa notificación que ustedes me hagan. Lo único que tendrán que poner ahí como referencia será generación 15 transpersonal, ¿sí? El nombre de ustedes, para que yo les pueda devolver este primer cuestionario, elemento de trabajo que tendrán ustedes que realizar. ¿Con qué material de base? Pues con el material de base que tienen ya o que tendrán en la bibliografía con las que yo les responda a su correo, ¿sí? El segundo elemento para esta evaluación, les repito, será este control de lectura, ¿sí? Y el tercer elemento será un examen al finalizar el curso, ¿sí? Entonces, todos estos elementos van a quedar a reserva de que podamos encontrarnos personalmente, y ya el estar en el aula de clases nos brinda otras posibilidades de trabajo o de encuentro. Y bueno, pues ya si requerimos hacer algún ajuste, pues con mucho gusto lo haremos bajo las sugerencias que ustedes puedan dar. De mi parte, pues ha sido un placer contactar con ustedes en esta primera ocasión. Espero que este marco haya sido lo suficientemente claro como para que ustedes puedan ubicar el sentido de la materia. Nuevamente les doy la bienvenida a este proceso formativo, y algo que les quiero comentar en cuanto a transpersonal es que es un área de aplicación de la psicoterapia que está en construcción. Por lo tanto, esto nos convierte un poco en compañeros en la búsqueda de cómo vamos a lograr realizar este elemento de bienestar y de transformación del ser humano desde sus elementos esenciales. Entonces, bueno, pues ya iremos aportando algunos elementos para clarificar esta idea. Por lo pronto, pues muchas gracias, me despido de ustedes y espero sus correos de regreso. Muy amables.